Vale, ahí está. Bueno, pues como os decía, ella es activista feminista y es escritora e ilustradora, ¿no? Bueno, pues ha escrito varios libros, entre ellos, bueno, pues está Feminismo Ilustrado, ideas para combatir el machismo, No puedo vivir sin mí, Diario de una rebelde, o el manual para incendiar el paraíso, la revolución prohibida de las mujeres, ¿no? Estas son algunas de sus publicaciones. Y bueno, pues ella está con nosotros hoy pues, para hablarnos de todas estas cosas. La vamos a dar unos 45 minutos. Os comunicamos también que tenemos el chat, ¿vale? Que cualquier persona, voy a ponerlo yo aquí porque no está viendo, cualquier persona que queráis hacer alguna pregunta, para que no se os olvide, si queréis escribir, apuntarla ahí, si no, de todas formas, al final abriremos también el turno de intervenciones para lo que queráis plantear y María pues nos quiera contestar, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos esta intervención de 45 minutos, así que María, cuando quieras, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme y confiar en mi trabajo y en mi experiencia para este día tan importante. Bueno, ayer. Y nada, yo voy a intentar sobre todo contextualizar esta violencia para que entendamos por qué es tan importante y porque no es... eso no significa que las otras no lo sean, pero sí que es muy importante porque se produce de manera sistemática, ¿vale? Porque todo parte de que vivimos en un sistema patriarcal, un sistema machista, que en la misoginia, en el machismo, y su resultado es que las mujeres vivimos en una situación de subordinación, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla para poner la diapositiva y, porfa, si no se ve en algún momento, pues me decís, ¿vale? Vale. Ok, aquí estamos. Bueno, yo llegué al feminismo hace unos cuantos años. Ahora esta generación nueva de adolescentes tiene la suerte de poder criarse y educarse, vivir su adolescencia, esa etapa tan importante que es la adolescencia, ¿no? Cuando descubrimos la sexualidad, nuestro cuerpo se desarrolla, nuestra mente también se desarrolla, empezamos a tener una capacidad más crítica, una mente más madura para asimilar las cosas y también forjamos nuestra identidad. Por ejemplo, yo en mi época adolescente fue cuando empecé a vestir de cierta determinada manera, también queremos esa pertenencia al grupo y empezamos a vivir en sociedad de una forma pues, más evidente, más lejos del amparo de los padres, ¿no? Y bueno, yo jamás había escuchado hablar de feminismo por esa época, tuve que llegar a la universidad para escucharlo a través de una asignatura que tuve el último año, ni siquiera antes me habían enseñado qué era el feminismo, cuando sí conocía pues, otros movimientos, ¿no? El antirracista o la lucha de clases, y estaba al tanto de otros movimientos sociales o el ecologismo también. Siempre te vas enterando un poco de todo, también en las clases de historia, pero el feminismo parece que no existe en ningún libro, a pesar de que ha sido el movimiento que más ha transformado la sociedad, ¿no? Y bueno, a partir de ahí me di cuenta de que al descubrir el feminismo sonaba como la loca que estaba obsesionada con el machismo y que lo veía por todas partes, y cuando hablaba de conceptos como patriarcado, cosificación, roles de género, nadie entendía de lo que estaba hablando y al final son cosas cotidianas con las que convivimos y no puede ser que la barrera del lenguaje, porque suenen como palabras muy académicas, nos haga estar lejos de ese movimiento, ¿no? Que al final es el que ha conseguido que nosotras pues estemos aquí reunidas hablando de nuestros derechos. Después de terminar la carrera, empecé el máster de género y me propuse, pues eso, crear un puente, ya que había estudiado comunicación e imagen, crear un puente entre la academia y la calle, porque había muchos proyectos de sensibilización, pero veía que no llegaba a los jóvenes, ¿no? Que mi generación estaba totalmente fuera, incluso cuando estaban pasando cosas tan importantes como el intento de Gallardón de cambiar la ley del aborto. La gente de mi generación que afectaba directamente esa ley a nuestra vida, no estábamos al tanto, ¿no? Entonces
me propuse crear un proyecto más visible en redes sociales que uniera eso, pues la comunicación bien hecha, digamos, a través de las imágenes, con humor, muy explicativas, con el feminismo académico, porque yo la verdad es que siempre intento basarme en las teóricas, que eso llevan décadas estudiando todo relacionado con el país. Esta es una de las ilustraciones que he traído a modo de ejemplo, María, te oímos pero lo mal. suyo es que entréis en el perfil de Instagram. ¿Sí? Te oímos un poco ¿Pero entrecortado, escucháis ruido o se corta? Se corta un poco. Bueno, si vuelve a pasar me lo decís, pero no sé, es raro porque todos los talleres lo hago desde aquí y Vale. con el portátil y no... No, ahora va bien, ahora bien. Vale. Bueno, que todas mis ilustraciones están en Instagram y en Facebook. Esta la he traído a modo de muestra, pero lo suyo es que entréis y veáis todas las que he hecho, porque además tengo pues entrevistas y otros vídeos también de esta temática feminista, ¿no? Estos son los libros que comentaba la compañera antes. Eso me lo voy a saltar porque tenemos poquito tiempo, pero bueno, a donde quería llegar es el escenario del que partimos y por qué la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema tan relevante en nuestra sociedad todavía, ¿no? Por lo menos para nosotras, porque parece que a la clase política solo le interesa días como el de ayer o el 8 de marzo. He traído estas cifras porque hay muchísimas personas muy escépticas que no creen que la sociedad todavía se organice dándole el poder a los hombres, ¿no? Pero bueno, si vamos analizando punto por punto, los hombres en política son un 70 o 75%. Esto se refiere a nivel internacional, ¿vale? En nuestro país es cierto que las cifras son un poco más igualitarias gracias a la ley de igualdad, que asegura un 40% de cada sexo como mínimo, pero realmente en los puestos de poder, los que toman las decisiones, los que deciden los proyectos que se aprueban, los que no salen, y todo eso que al final se materializa en nuestras leyes, se hace desde la mirada masculina, ¿no? Y todo ese poder reside en los hombres. Otro poder importante que creo que, bueno, creo no se sabe ya de sobra que está a la par que la política, es el poder económico. Y por ejemplo, las grandes empresas, si nos vamos por ejemplo al IBEX 35, el 70% también está liderado por hombres, ¿vale? Otro punto importante es esa famosa lista de Forbes que saca la lista de las personas con millonarias, ¿no? Las que tienen las fortunas más grandes. Pues son unas 2.095 personas y de esas personas solo un poquito más del 10%, concretamente 241 mujeres, aparecen ahí, ¿no? Además, muchas son herederas de esos grandes imperios, pero no son las que lo han construido, ¿vale? Entonces el número sería un poquitín menor incluso. Después, en el cuarto poder, que es como se consideran los medios de comunicación y la prensa, también tenemos un 70% de hombres. ¿Qué pasa? Que nosotros no solo nos educamos en el colegio a través de los libros de texto que tenemos, ¿no? Nosotros desde que tenemos uso de razón vemos cómo funciona el mundo, vemos películas, leemos libros, vemos series de televisión y poco a poco nuestra mente se va configurando a través de esas ideas, de esa cultura que nos transmiten los medios, ¿no? Y por ejemplo, las películas, cada año el porcentaje varía un punto arriba, un punto abajo, están el 90% dirigidas por hombres. ¿Qué pasa? Que al final todo lo que consumimos tiene esa mirada masculina y nuestra forma de ver el mundo como mujeres, que hemos sido criadas de una forma diferente y hemos vivido situaciones diferentes, no se ve representada en todos los productos culturales que consumimos, ¿no? También pasa lo mismo, por ejemplo, con los festivales de música, que también hay un 90% de hombres, lo cual es cierto que hay menos mujeres que se dediquen a la música, pero la diferencia no es tan grande como para que los festivales, como máximo, he puesto el porcentaje máximo que he encontrado, haya un 10% de mujeres, ¿no? Pero hay festivales donde directamente no hay, o hay una o dos mujeres en un cartel, os hablo de 2 o 3 días y varios escenarios, ¿vale? Porque al final los festivales de música son pues unos 50, 100, 200 grupos. Después, lo último que son las redes sociales, que
ahora mismo tienen incluso más poder que los medios de comunicación porque funcionan un poco diferente, ¿no? La tele pues está ahí en el salón puesta o en nuestra habitación, pero desconectamos de ella, incluso hay generaciones de adolescentes que directamente es que no ven la tele apenas, ¿no? Pero las redes sociales sí son muy potentes porque nos acompañan cada día. Al final el smartphone, los móviles, se han convertido prácticamente en una parte más de nuestro cuerpo, en una extensión de nuestro cuerpo y no podemos vivir sin ellas. ¿Qué pasa? Que esto cuando llega en el periodo de la adolescencia que os comentaba, que es cuando se forma pues toda nuestra identidad, nuestros gustos, tiene un impacto muy grande porque lo que hay detrás de esa pantalla son un montón de programadores que crean algoritmos y nos van metiendo el contenido de una forma muy sutil y incluso llegan a engancharnos a esas redes sociales porque es como ellos monetizan, ¿no? Que estemos ahí. Cuando una red social es gratis, ¿cómo rentabilizan el producto? Un producto que es gratis, al final el producto eres tú, ¿no? Y el tiempo que estás ahí dentro, todos los anuncios que ves, pues es de donde obtienen esos beneficios. ¿Qué pasa? Que esta red social pues es personalizada para cada usuario. Entonces, nos crea como un micromundo con todo lo que nos gusta ver. Y, por ejemplo, una persona que sea pues más tradicional o más de derechas y siga medios pues, que tengan ese corte ideológico, tiene en su mano un micromundo y al final va polarizando la sociedad, que es lo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos en este último año. Y bueno, no voy a extenderme más con esto porque a mí me interesa mucho, pero bueno, creo que es importante, pero con esta breve descripción creo que vale. Si alguien está más interesado en este tema, que vea el documental de Netflix que se llama El dilema de las redes, que lo explica perfectamente y para quien tenga hijos adolescentes lo recomiendo muchísimo, porque nos hace entender muchísimas cosas de cómo funciona la sociedad, porque si lo pensamos, el tema de las redes sociales ha entrado ahora, esto es muy reciente y no sabemos el impacto que puede tener a largo plazo porque solo hay una generación que haya crecido con ella y son la generación Z, llamada generación Z, que son los que ahora mismo tienen esa edad, en la adolescencia, 18, 19, y han crecido con las redes sociales. Bueno, con estos datos, ¿qué tenemos? Pues tenemos un escenario que es totalmente patriarcal, porque todos los puestos de poder, todo se hace en función al hombre, ¿vale? Tenemos una sociedad androcéntrica, es decir, todo pensado por y para el hombre. ¿Qué pasa? Que si ese patriarcado es una rueda, lo que engrasa esa rueda y consecuencia de ese patriarcado es la ideología machista, ¿vale? Podemos diferenciar como dos tipos de machismo, que sería un machismo duro, el que piensa que la mujer pues es débil, es inferior, no es apta para ciertas tareas, y un machismo un poco más benevolente que considera a las mujeres como algo sagrado, como algo que cuidar y que proteger, el típico caballero, ¿no? Que te abre la puerta, que te cede el asiento, que te ayuda con las bolsas, que te ayuda a aparcar. ¿Qué pasa? Que evidentemente si tenemos que elegir entre estos dos machismos, elegimos el segundo, ¿no? Que nos trata bien directamente, aunque sea un poco paternalista, pero el problema es que parte de la misma base y es que considera a las mujeres inferiores, ¿vale? Entonces no podemos aceptar ninguno de los dos, por mucho que el segundo pueda hacernos sentir todas unas damas. ¿Qué pasa? Otro problema con el machismo es que al estar perfectamente integrado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pasa invisible ante nuestros ojos, ¿no? Y al final siempre se utiliza la metáfora del iceberg porque vemos la punta, que es como el asesinato, las violaciones, las agresiones, digamos, la violencia directa y muy evidente de hombres a mujeres o de un hombre a una mujer, pero en cambio, debajo de esa masa, de ese pico de hielo y sosteniendo todo ese asesinato, pues están los chistes machistas, el acoso callejero, la imposición de un modelo de mujer, de un canon estético a las mujeres a través de los medios de comunicación, el amor romántico, ese que nos hace sentir incompletas, que nos hace entregarnos sin ningún tipo de filtro y que no nos hace ser mujeres independientes, que pensemos en nuestros proyectos de vida. Y al final todos esos impactos son los que son la base donde está la violencia machista, ¿no?
pero pasa desapercibido porque lo vemos como una, por ejemplo, el acoso callejero lo consideramos pues como una falta de educación, y eso después de llevar las feministas muchos años diciendo que el piropo es acoso, ¿no? Pero antes se consideraba como algo, como un halago, como que debíamos estar hasta agradecidas de que un hombre nos diera la opinión sobre su cuerpo, sobre nuestra forma de ir por la calle sin conocernos de nada, ¿no? Eso se consideraba hasta hace muy poco como galantería, como qué caballeroso y nosotras que privilegiadas de que nos dijeran eso, ¿no? Pero bueno, os aseguro que podemos vivir sin los piropos, no se preocupen los hombres, que podemos vivir perfectamente sin sus piropos, igual que viven ellos, sin que nosotros le digamos absolutamente nada por la calle, ¿no? Bueno, en todo este patriarcado que dura, pues, desde que somos, desde que formamos las sociedades y los grupos, cuando empezamos a vivir, ¿no? Cuando empezamos a formarnos como sociedad, siempre ha sido la forma de organizar, pues, en general, absolutamente todos los lugares donde estábamos, ¿no? Da igual, en la frontera siempre ha habido un patriarcado, a veces más duro, a veces más sutil, pero siempre ha sido la organización. Nunca jamás ha existido un matriarcado, ni por asomo. Hay sociedades donde las mujeres sí tienen más peso, pero no oprimen a los hombres, es decir, no están ellas por encima y los utilizan como la sociedad utiliza a las mujeres, ¿no? Para entender hasta qué punto hemos llegado ahora nosotras, hay que hacer una pequeña revisión de cómo ha sido toda nuestra historia. Y bueno, esto de poder ser independientes, de tener dinero en el banco, es algo muy, muy reciente. Y sobre todo en España, ¿no? Con esta dictadura que hemos tenido hasta hace nada menos. Pero realmente en toda nuestra historia nos hemos dedicado a, pues, ser madres y esposas, a criar a los hijos de los varones para que ellos se dedicaran, pues, a trabajar, a investigar, a estudiar, a aprender, a irse de cervezas. Es decir, ellos tenían todo a su alcance, pero nosotras no valíamos para nada de eso, ¿no? Otra vía era dedicarte a ser monja, a irte a un convento, que tampoco era demasiado divertido. Y si intentabas escapar de todo eso y querías ser libre, muy entre comillas, al final acababan en la prostitución, ¿no? No había muchas vías, eso de tener dinero y aprender un oficio y ser independiente era prácticamente impensable. Había alguna mujer que porque a lo mejor había enviudado muy joven y administraba la fortuna hasta que el hijo mayor fuera mayor de edad y lo pudiera gestionar él, y sí, a lo mejor tenía algo de independencia, pero igualmente estaba sujeta a la familia, ¿no? No teníamos derechos, no éramos ciudadanas. De hecho, este concepto de ciudadano de pleno derecho se entra en la Revolución Francesa. Hasta entonces pues, no se organizaba así la sociedad, pero nosotras pues, nos quedamos fuera de esa revolución, aunque estuvimos ahí peleando junto a los compañeros, pero a la hora de materializarlo en las leyes pues nos quedamos ahí fuera, ¿no? No teníamos derecho ninguno y pasábamos de ser propiedad de nuestros padres a ser propiedad de los maridos, ¿vale? Y muy pocas mujeres, a menos que fueran de una familia de clase alta, muy intelectual, apenas tenían derecho ni siquiera a estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué se formó la sociedad con esas leyes? Pues la única diferencia real que hay entre hombres y mujeres era la capacidad, y es la capacidad reproductiva, ¿no? Las mujeres con el paso del tiempo pues se dedicaban a criar hijos, que era la fuerza de trabajo principal, pues desde el principio de los tiempos, que había que arar el huerto, que había que salir a cazar, y las mujeres se dedicaban a criar hijos, a reproducir la especie, y claro, entre el embarazo y después criarlos, amamantarlos, etcétera, pues poco a poco nos fuimos quedando ya en casa prácticamente de por vida, ¿no? Es muy difícil que esta situación cambiara porque estábamos muy aisladas unas de otras y las mujeres no se reunían en grupos para debatir nada, aparte les faltaba educación y no tenían la posibilidad de cambiar esta situación, ¿no? Además, pasaba algo muy importante, y es que se pensaba que esa diferencia entre hombres y mujeres era natural. Era natural, venía en el cerebro, se pensaba que había un cerebro femenino y otro cerebro masculino,
De hecho, la ciencia aseguraba que el cerebro de las mujeres, al ser más pequeño, pues justificaban en eso que éramos menos inteligentes, ¿no? Cuando se sabe de sobra que el peso del cerebro no influye en nada, porque si no los elefantes serían súper inteligentes, ¿no? Pero no influye en absolutamente nada. Esto era el argumento de la ciencia para seguir negándonos la educación a las mujeres y los derechos, la independencia, y antes era la iglesia la que os decía, ¿no? Llegó un momento en el que la iglesia pues no se sostuvo como eje de, como guía de la sociedad, sino que fue la ciencia la que se impuso, y antes era la palabra de Dios la que decía que las mujeres tenían que obedecer a los maridos, y ahora eran los científicos los que hacían un montón de experimentos totalmente absurdos para justificar esa desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y que nosotras estamos destinadas a ser el ángel del hogar, es decir, las madres y las cuidadoras, las que dedicamos todo nuestro tiempo, todo nuestro amor, toda nuestra energía al marido y a los hijos de forma totalmente voluntaria. De hecho, se nos convencía de esa manera, ¿no? Es que vosotras sois, le daban la vuelta a la tortilla, no es que vosotras seáis inferiores, es que vosotros sois superiores y por eso tenéis que dedicaros a algo tan importante como es la crianza de los hijos, ¿no? Y a guiarnos como guías espirituales, las guardianas de la moral, y nos daba esa falsa sensación de que no estábamos en situación de inferioridad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todas estas diferencias realmente son dadas por la educación, porque casualmente coincide mucho con la moda del momento, ¿no? Todo esto de que ahora y desde hace unas décadas las niñas vayan de rosa, esto es del siglo XX, es muy reciente. De hecho, antes era al revés, y el rosa se vinculaba a los niños por el rojo de los soldados, ¿no? Todo esto de la elección de los colores y de que las niñas casualmente todas quieran el rosa y los niños casualmente no quieran el rosa porque ellos sí que quieren más variedad de colores, todo esto es producto de la educación, ¿vale? Y yo sé que hay muchísimas familias que se esfuerzan muchísimo y diariamente en no criar a sus hijos en estos roles de género tan diferenciados, pero ¿qué pasa? Que al final, como decía antes, nosotros nos educamos con todo lo que vemos y con todo lo que escuchamos. Y cuando desde pequeños y pequeñas vemos que el pelo largo, el maquillaje, los tacones, solo lo llevan las mujeres, pues pensamos que eso es natural en las mujeres, ¿no? Lo que hacen porque es así y punto. En cambio, pues los chicos son de otra manera. ¿Qué pasa? Que no es simplemente que unos y otros seamos diferentes, que esto ya en sí es un problema, porque no es justo que nos eduquen de manera diferente, pero lo peor es que esas diferencias desembocan en una jerarquía social, ¿no? Porque las personas a las que educan para quedarse en casa son a las mujeres, y a las personas que educan para salir a la calle, tomar decisiones y sentir, pues, tener más seguridad de sí mismos, volcarse más en sus proyectos personales, volcarse en sus estudios, pues al final son los hombres, ¿no? Entonces, no es que cada uno siga por su camino por separado y en paralelo, sino que ellos se quedan en la parte de arriba y nosotras nos quedamos en la parte de abajo, ¿no? A todo este proceso de cómo la sociedad nos moldea para que cada grupo social sea funcional al patriarcado, es decir, que cada grupo social cumpla unas funciones y todo siga como está, es decir, la jerarquía, esa superioridad del hombre se mantiene a través de la educación. Y porque claro, todas las personas nuevas que van creciendo, que se van construyendo, se construyen con los mismos valores. Y esto es difícil que cambie, sobre todo cuando no se pone realmente sobre la mesa, porque sí que es cierto que muchas veces hablamos de que, bueno, de que hay educación sexista, de que no es natural que los niños quieran hacer unas cosas, las niñas hagan otras, pero realmente no se incide mucho en esta idea, ni las feministas tenemos todas las infraestructuras y los recursos para hablar de esto, que os digo yo, en los medios de comunicación, ¿no? De hecho, todo lo contrario, todo lo que vemos en la tele nos dice que las mujeres son de una forma y los hombres son de otra. Aparte, la forma en la que somos representadas las mujeres pues es bastante negativa, porque siempre salimos como objetos de decoración, siempre salimos haciendo el tonto y no tenemos a grandes mujeres
opinando de política, por ejemplo. Siempre en los debates sobre política hay muy pocas y estamos muy acostumbrados también a ver esos comentarios machistas de sobre su ropa o sobre su pelo, ¿no? Todo este proceso de configurarnos de una manera se le llama género, pero tenemos que tener claro que no es algo natural en absoluto para las mujeres. Una vez que ya tenemos cómo funciona el escenario en el que estamos, que es el patriarcado, y toda la ideología que lo alimenta, que es el machismo, y cómo se inculca esa ideología en las nuevas generaciones, tenemos que ver cuál es nuestro papel dentro de esa sociedad, ¿no? Cómo empezó a cambiar todo, cómo nos dimos cuenta de que estamos en una situación de desigualdad y que eso no era para nada el orden natural de las cosas, ¿no? Porque si la única diferencia es que nosotros parimos y que ellos son pues, más fuertes por la estructura ósea, por la distribución de la masa muscular, eso hoy día no es necesario para gobernar, es decir, para crear leyes para cualquier profesión importante o relacionada con la toma de decisiones, como puede ser juez o jueza, no tiene nada que ver con esa fuerza en la que se ha basado siempre el hombre para dominar, ¿no? Entonces, muchas mujeres empezaron a ponerle nombre a estas cosas y empezaron a señalarlo, que nosotras no éramos inferiores por nuestro sexo, sino porque nos hacían, no nos daban educación y nos daban ese derecho a reunirnos y a compartir nuestras ideas, ¿no? El primer punto importante del feminismo fue en la Revolución Francesa, como os comentaba antes, que se introdujo el concepto de ciudadanía y de que las leyes tenían que proteger a las personas y convertirlas en iguales, ¿no? Se hablaba del concepto de igualdad, pero excluyendo a las mujeres. Y a pesar de que ellas estuvieron ahí luchando con sus compañeros, se quedaron fuera a la hora de registrar, digamos, en las leyes esas conquistas sociales, ¿no? La siguiente etapa importante del feminismo fue en el sufragismo a finales del siglo XIX y principios del XX, que fue cuando las mujeres ya sí se organizaron para pedir el voto y pedir, pues, por ejemplo, derechos sobre sus hijos, porque hasta entonces pertenecían al marido exclusivamente, ¿no? Eso, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, y aquí también pues teníamos a nuestras sufragistas. Al final, el cambio grande y al que le debemos todo lo que tenemos ahora principalmente, fue la segunda ola de los Estados Unidos, porque ahí se señaló al patriarcado y se le puso nombre. De hecho, fue cuando la primera tesis doctoral que se hizo sobre cómo funciona el patriarcado y se dijo que era una institución política, y a raíz de toda la influencia que tuvieron las activistas feministas en los años 60-70, empezaron a hacerse reuniones internacionales de feministas, pues en todos los organismos, ¿no? En la Unión Europea, es decir, en todos los organismos importantes se empezó a hablar de la violencia contra las mujeres y de la desigualdad. Y bueno, un poco de precedente a este momento para que veáis cómo funcionan los medios de comunicación y por qué es tan importante que desarticulemos todos esos mensajes. Fue una campaña brutal que vosotras conoceréis ya, el típico cartel de We Can Do It, ¿no? De la mujer remangada de la Segunda Guerra Mundial con su pañuelo y levantando el puño, que decía We Can Do It, nosotras podemos. Y eso fue para que las mujeres ocuparan los puestos de trabajo que habían abandonado los hombres que habían ido a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces hubo una campaña brutal para convencerlas de que ellas sí podían hacer todos estos trabajos, y luego cuando ellos volvieron del frente y querían recuperar esos puestos de trabajo, fue complicado porque, claro, las mujeres habían descubierto lo que era tener un sueldo, tener independencia. Fue una época de muchísimos cambios, ¿no? Y entonces empezó pues todo lo contrario, una campaña de convencerlas de que volvieran al hogar. Y se presentaba a las mujeres, pues, la típica imagen de Estados Unidos de los 50, con el pelo súper peinado, con la tartita horneando, y esperando a la mujer guapísima a su hombre que llegara con las zapatillas en la mano, ¿no? Entonces, ahí, o sea, estos son pruebas evidentes de que el patriarcado está en los puestos de poder y tiene a todos los recursos a su servicio en los medios de comunicación,
pues son muy potentes y los utiliza para ir moldeando la sociedad y manteniendo las cosas como son. ¿Qué pasa? Que después de esas décadas de cambio, que ya no solo fue el movimiento feminista, sino también pues, los derechos, la lucha por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos, también los movimientos estudiantiles, pues el patriarcado, el sistema tal y como estaba, se dio cuenta de que no podía sostenerse de una manera tan evidente, ¿no? Entonces hubo un cambio de estrategia y en vez de seguir obligando a las mujeres a través de normas sociales muy fuertes, ya pasó a convencerlas, ¿no? Y nos vendió, por ejemplo, esa liberación sexual que básicamente consistía en salir en tetas en la revista Playboy o lo que aquí fue el Destape, ¿no? Pero realmente la sociedad seguía funcionando de la misma manera, exactamente. Pero nos pusieron ese espejismo de igualdad y claro, las feministas que estaban por entonces, pues nos calmamos y no seguimos luchando de una manera tan contundente, porque también el feminismo pues, ha tenido sus momentos, ¿no? No siempre han estado ahí a tope, evidentemente, porque depende mucho de los intereses de los medios de comunicación, ¿no? Hemos visto como en los últimos 2 o 3 años el feminismo estaba hasta en la sopa, pero ya parece que no importa tanto a los políticos y a los medios, entonces ya cada vez aparecemos menos, ¿no? Entonces ahí hay un cambio del patriarcado y nos convence. ¿Cómo nos convence? Pues a través de los medios de comunicación, a través de todos los productos culturales que consumimos. Si digamos, la base sólida del patriarcado es que a cada hombre le correspondía una mujer y eso lo hacía a través del matrimonio, ¿no? Cada hombre a través del matrimonio tenía una mujer para él, para cuidarle los hijos, y también, por supuesto, en el aspecto sexual, que era tan importante, que tenía una mujer a su disposición para darle placer cuando quisiera, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora, como eso no es insostenible, pues el patriarcado, con imágenes donde nos hipersexualiza a las mujeres, nos cosifica, es decir, nos convierte en objetos de decoración, nos impone un modelo físico a seguir y una actitud todo el rato sexy, de tonta, de querer que el hombre la guíe, básicamente, pues todos esos mensajes que podéis encontrar, pues, por ejemplo, en cualquier videoclip de reggaetón, por poner una música que esté muy popularizada ahora mismo, aunque esto ocurre en todos los géneros musicales, o en las películas, las series que vemos en una plataforma tan popular como Netflix, encontramos que muchísimas películas se basan, son como una guía para la perfecta mujer heterosexual y es lo de siempre, ¿no? El amor es muy importante y yo quiero estar con un hombre y me dedico plenamente a ese hombre. ¿Qué pasa? Que acompañado a toda esa imagen de mujer entregada, de mujer que lo da todo por el hombre, que se olvida de ella misma, cuando vamos a las relaciones directas entre hombres y mujeres que hay en la sociedad, pues vemos que ocurre una violencia muy directa y sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque forma parte de nuestra sociedad, es decir, de nuestra organización social y de la ideología que tenemos en nuestra cabeza, de cómo nos hemos educado y nos hemos construido, ¿no? Más allá de cómo hayan intentado educarnos en nuestras familias, está en todas partes, en todos los medios de comunicación y sobre todo ahora que incluso grupos políticos la defienden sin ninguna impunidad, ¿no? Y dicen que tal violencia no existe en absoluto. Entonces, la definición, voy a traer la definición de violencia de género, aquí podéis verla, y vuelvo a la parte del iceberg porque todas esas pequeños impactos machistas desde los medios de comunicación, las redes sociales, la educación, el hecho de no haber tenido referentes de mujeres, el hecho de que se nos haya metido el amor romántico y tóxico en vena desde que somos, o sea, de las películas que han hecho para niñas de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, son siempre en torno al amor y siempre protagonizadas por chicas guapísimas. Es decir, todo eso se va sumando y forma parte de lo mismo, ¿no? Tendemos a verlo como piezas separadas, pero al final forma un puzzle que se llama machismo, ¿no? Y al final lo que hace es que las mujeres no vivamos para nosotras y vivamos para los hombres y eso nos convierte en una presa fácil
pues de la socialización masculina, que al final también ellos han sido educados en ser violentos, en no hablar de sus sentimientos, en tener siempre la sartén por el mango y el tener el control total de la situación. Y eso en la relación directa entre hombres y mujeres pues desemboca en violencia en el momento en el que también una mujer pues quiere salirse de ese rol, quiere hacer su vida, quiere salir con sus amigas, quiere ver a su familia, quiere tener su trabajo, su independencia, hacer lo que ella quiera, ¿no? Al final ahí es cuando se empieza a producir esa violencia, mientras la mujer sea sumisa y haga lo que el maltratador quiere, él no actúa, ¿no? Digamos directamente. ¿Qué pasa? Que esta violencia, como decía antes con el ejemplo del iceberg, siempre la detectamos cuando es muy evidente, por ejemplo, una violación, un asesinato, una agresión, por ejemplo, una bofetada, ¿no? En la calle, lo vemos y decimos, vale, esto evidentemente es violencia machista. ¿Qué pasa? Que todo eso llega después de un tiempo de maltrato. Ningún hombre le pega una bofetada a una chica en una tercera cita, eso ocurre mucho después, ¿no? Antes ha ido sembrando un camino, le ha ido minando la autoestima, la ha ido alejando de su familia, la ha hecho cada vez más vulnerable y al final la ha atrapado en una red que es lo que hace que sea tan difícil para una mujer maltratada salir de toda esa situación de maltrato, ¿no? Aquí os traigo algunos tipos de violencia. La violencia física, pues, es la más evidente, ¿no? La que todos conocemos, pero también es muy importante señalar la violencia psicológica porque es el primer paso, ¿no? El primer paso de un maltratador, como decía, no va a ser una bofetada. Y es muy grave porque toda esta violencia está muy justificada en los adolescentes y ellos ven muy normal que las parejas tengan cada uno la contraseña del otro en el teléfono, que puedan entrar en sus redes sociales, que le den explicaciones todo el rato, incluso la ubicación en el momento de WhatsApp, la ubicación actual se la manda para poder tenerla controlado y al final esto no es una relación de amor ni de igualdad, sino una relación de poder y de maltrato, ¿no? Porque no puede ser que para estar con alguien tengas que pasar por ese tipo de cosas. Otra violencia muy evidente, aunque siempre queda dentro del dormitorio, digo muy evidente porque sabríamos identificarla si la viéramos, ¿no? Pero siempre queda en el plano íntimo porque el sexo, al haber sido siempre un proceso, algo tan íntimo en la vida de las personas y siempre un tabú que a día de hoy lo sigue siendo también porque no existe, en nuestra sociedad se habla, o sea, las mujeres están hipersexualizadas, pero no se habla del sexo de una forma sana, ¿no? Nosotros nos venden, nos ponen los culos y las tetas en todas partes, pero realmente no se habla del sexo de una forma natural y la mayoría de adolescentes no se ven con esa confianza para preguntarles pues, a sus padres, ¿no? O a personas de su alrededor sobre sexo y recurren, por desgracia, al porno, también ante la falta de educación sexual en los centros educativos, y recurren al porno que está, como decía, en su quinta extremidad, que es el smartphone, y pueden acceder a un mundo pornográfico lleno de violencia y de misoginia de una manera muy sencilla, ¿no? Y al final esto funciona como un tutorial. Nosotros queremos saber cómo se hace una tarta, pues buscamos el tutorial en YouTube, o queremos saber cómo se monta una estantería, pues buscamos el tutorial en YouTube y vemos cómo se hace. Pues esto funciona exactamente igual. Si ellos no pueden preguntarle a nadie qué es el sexo y tienen que saberlo porque están en edad de descubrir su sexualidad, pues el porno es lo más sencillo, aunque ya os informo que la mayoría de videoclips que se hacen ahora son prácticamente también pornografía y en ningún caso sana, así que yo creo que hay que hacer un esfuerzo de hablar con los adolescentes de una forma abierta, con confianza, sin juzgar, siempre intentando comprender y crear, pero previo a eso hay que crear un espacio de confianza, ¿no? Pero entiendo que es un tema muy complicado y que también ninguna generación ha tenido educación sexual, entonces es algo que todo el mundo hace, pero que nadie habla y que cuando se habla mal.
Así que es una espiral de la que es muy difícil salir. Otro tipo de violencia económica, que evidentemente en adolescentes pues es muy difícil que se dé, porque ni tienen independencia económica, ni tienen una relación tan sólida entre ellos, pero bueno, también puede pasar, es la violencia económica, que pues prácticamente es controlar los ingresos de la pareja y en qué se lo gasta y todo eso, ¿no? Pero también es muy importante porque también el hecho de que una mujer no sea independiente económicamente la hace más vulnerable a seguir en una situación de maltrato, porque no puede decir, cojo las maletas y me voy. No puede, porque no tiene formas de subsistir, y se escuchan historias muy, muy tristes de mujeres que, por ejemplo, están en una casa de acogida y no pueden ir a una entrevista de trabajo porque no tienen dinero ni para coger el autobús para ir, y tenían en Madrid, concretamente el caso de esta chica, tenía que andar 2 horas para llegar a la entrevista y no pudo ir, ¿no? Entonces es muy importante centrarnos en la independencia económica de las chicas, que son al final las que más abandonan su carrera laboral y su proyecto personal de vida, y son las que al final sufren más la pobreza, ¿no? Por último, ya voy acabando, que se me acaba el tiempo. Nos planteamos mucho por qué, bueno, siempre se intenta culpar a la mujer desde la sociedad, ¿no? De por qué volvió con él, por qué seguía ahí, por qué no denunció, como si alguna de esas cosas fuera primero fáciles o garantizaran la seguridad de las mujeres, ¿no? Hemos visto que muchas mujeres habían denunciado antes de que las asesinaran, y aún así no las había protegido, ¿no? Porque la ley que tenemos ahora evidentemente fue una gran conquista, pero hemos visto con el paso de los años que es ineficaz, porque no previene el delito, lo castiga una vez cometido, y lo que tenemos que trabajar es en la educación para prevenir la violencia, porque no sirve de nada que metamos a un hombre de por vida en la cárcel una vez que haya cometido la agresión. Lo que tenemos que hacer es que no la cometan, y eso empieza desde que son pequeños, porque todo maltratador alguna vez fue un niño. Entonces, ¿por qué las mujeres se mantienen en esa situación? Pues primero por la educación que han recibido, pero a lo que voy con esta diapositiva es que el maltratador no está siempre en un estado de agresividad y ejerciendo violencia, ¿no?, contra la mujer, sino que va compensando, muy entre comillas, porque evidentemente no se puede compensar, sino que va equilibrando la balanza, por llamarla de alguna manera, siendo después el más cariñoso, el más atento, y para retener otra vez a la mujer a su lado, y le promete que va a cambiar, le jura, le perjura que ha sido un error, que se le ha ido la cabeza, ¿no?, en un momento dado, pero todo eso forma parte del ciclo de la violencia de género, que lo dejo aquí, lo podéis leer, y que va cambiando, pero bueno, da igual que, o sea, no podemos verlo como equilibrar una balanza, sino que hay ciertas líneas rojas que no se pueden pasar, y una vez que se comete una agresión, ya sea una bofetada o insultos o no dejarla salir de casa, no hay forma de compensar eso, porque no se tiene que compensar, es que directamente no se tiene que estar en esa situación, ¿no? Por último, siempre me gusta incluir, porque sí que hay mucha gente muy escéptica, y sobre todo cuando doy talleres a adolescentes que absorben todo ese discurso de los machistas, de la ultraderecha sobre todo, que lo iré siempre en cada meeting, en cada oportunidad que tiene, y es el tema de que la mayoría de las denuncias son falsas y que la mayoría de los agresores no son españoles, ¿no? Y que hay muchísima violencia ejercida de mujeres a hombres, que no se habla de eso. Y bueno, nosotras estamos ya cansadas de decir que esa violencia no es representativa, porque es un 0,01% las sentencias condenatorias por denuncia falsa, y entonces decimos, ¿qué es más importante? Ese 0,01 de denuncias falsas, o esas 168.000 denuncias por violencia de género en 2019. Es decir, es evidente, las cifras son aplastantes, que hay un tema muy, muy urgente. Además, la ley ya protege a las personas que le han puesto una denuncia falsa, pero se está viendo como la ley no es capaz de proteger a esas mujeres, ¿no?, porque las cifras siguen aumentando. Sobre todo en este año, que hemos tenido
una cuarentena, que hemos tenido un encierro y las mujeres han tenido que estar con sus maltratadores, ¿no? Y toda esa crisis económica siempre golpea más a las mujeres. Por otro lado, esto de que la mayoría de los asesinos no son españoles y entonces parecería más un problema de inmigración más que un problema de machismo, que este es un argumento muy, muy usado también por la ultraderecha, es falso, ¿no? Vemos que aquí el delito, o sea, la cifra que tenemos de condenados por delitos contra la libertad sexual, que sería, digamos, lo que es más asemeja a la violencia de género, es un 73,9%, son españoles, es decir, no es un problema de inmigración ni de que uno sea de un país o de otro, porque en todos los países existe la violencia de género, incluso en los países nórdicos, que son siempre como los más punteros en igualdad en todos los rankings, también se sigue cometiendo, ¿no? Entonces, todos estos mitos solo sirven para desviar el debate y no promover políticas que acaben con esta desigualdad. Lo que básicamente me gustaría que os quedarais de todo lo que os he contado es que no podemos mirar la violencia de género como algo puntual con una lupita sin ver que alrededor hay un montón de factores que influyen, ¿no? Que no es solo un problema entre 3 o 4 hombres violentos y sus parejas, ¿no? Es un problema estructural, es un problema de la sociedad, es un problema de educación, es un problema de la tradición machista que hemos tenido toda nuestra historia. Y la única forma de cambiarlo, aparte de la voluntad política, porque evidentemente son las leyes las que van a cambiar esto y son los políticos los que tienen que hacer esas leyes, aparte de eso, lo principal es que la sociedad se involucre, que lo tomemos de verdad como un problema social grave, porque lo es, y es un problema de todos y de todas. No depende de que le toque a alguien de tu familia o a algún amigo tuyo, amiga tuya, no depende de eso, no debería importarnos la violencia solo cuando nos toca alrededor, ¿no? Eso es una actitud muy egoísta. Y por supuesto, aparte de esa voluntad política y de ese rechazo de la sociedad, lo principal es la educación. Es decir, que identifiquemos el problema y que intentemos cambiarlo, ¿no? Sobre todo con las nuevas generaciones, porque es muy difícil una persona que lleva décadas ya en el mundo cambiar su mentalidad. Pero sí que tenemos opción de educar a las generaciones más jóvenes para que no repitan, sobre todo ahora en la adolescencia, que están empezando a tener pareja, empezando a descubrir su cuerpo. Es el momento clave para que no reproduzcan estas conductas machistas, esta violencia, porque ya os digo que a través de todas las pantallas les llega el mensaje totalmente contrario, ¿no? En plan, las mujeres son objetos, las mujeres están ahí para los hombres. Y al final eso les configura la mente y tenemos que luchar, pero no es cuestión de censurar, sino de darles las herramientas para que se creen ellos una conciencia crítica y puedan analizar esos mensajes. No podemos decirle, este mensaje está mal, sino convencerlos para que ellos mismos se informen, para que ellos mismos se pregunten las cosas, para que ellos lo analicen, porque no van a venir a preguntarnos cada vez que vean algo, oye, ¿es machista? No, sino que ellos tienen que aprender a identificarlo y a ver que eso no debe estar en la vida real, ¿no? Y bueno, ahora me quedo por aquí un ratillo para que me preguntéis todas las dudas, todo lo que penséis sobre este tema. En fin, cualquier intervención que queráis hacer, aquí estoy para escucharos y para responderos lo mejor posible. Y nada, muchas gracias por haber venido y por haberme escuchado. Y nada, ya quito la presentación y vuelvo ahí con vosotros. Muy bien, María, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy ilustrativa, ¿no? Un poco toda la presentación y bueno, pues ahora llega el momento de las dudas, ¿no? Que supongo que son muchas. Entonces tenéis dos opciones. Una, lo podéis escribir en el chat si queréis, otra podéis pedir en la parte donde aparecen los participantes. Hay una opción para levantar la mano y podéis hacer las preguntas y bueno, pues vamos haciendo esas preguntas y que María nos vaya contestando a cada una de ellas, ¿vale? Así que ahora es el momento de todas las personas que participáis aquí. Venga, a ver quién rompe el hielo. Mira, hay una cosa que aparece en el chat que dice, en cuanto a los mitos, también hay uno que dice, los hombres también mueren, hombres en manos de las mujeres. ¿Qué decimos ante esto?
Bueno, esto es un argumento que se repite cada año. De hecho, todos los años sale la misma noticia. Si lo buscáis en Google y ponéis 30 hombres asesinados a manos de mujeres, siempre da la misma cifra y cada año se repite la misma estadística, ¿no? Esto no se... Bueno, estos datos son falsos porque directamente no se cuentan, no se contabilizan porque no es tan grande la cifra, y los pocos que hay suelen estar vinculados a mujeres pues con depresión, con esquizofrenia, es decir, más ligado a problemas mentales, más allá de que haya un problema social de que eduquen a las mujeres para ser agresivas o para matar a los hombres, ¿no? Esto no ocurre y es donde tenemos que centrarnos, que el problema de esta violencia es que forma parte de la estructura y de cómo funciona la sociedad, ¿no? Vale, a ver, a mí me ha llegado aquí otra pregunta, que sería un poco cuál sería la diferencia. Hay una mano levantada, luego le doy paso, ¿vale? Pero ¿cuál sería la diferencia entre violencia de género y violencia machista, ¿no? Si es que existe alguna diferencia. Bueno, realmente la violencia, para nosotras es lo mismo, solo que en el marco legal violencia de género se refiere en la pareja o expareja. Es la diferencia, pero realmente yo creo, teniendo en cuenta de que la palabra género se utiliza para muchísimas cosas, creo que deberíamos denominarlo violencia machista, porque no solo nos puede importar si las personas estaban en una relación de pareja o no. Es decir, si tu vecino, si tu compañero de trabajo se obsesiona contigo y un día coge y te viola y te mata, es violencia machista y no debería estar fuera de las estadísticas, porque entonces al final las estadísticas son muy pequeñas en comparación con la realidad. Muy bien. Sonia, puedes abrir el micro, Sonia. Sí, estoy aquí, Marimar. Sí. Un poco preguntarle a María, bueno, pues todos sabemos todos estos datos generales que en este último tramo, por ejemplo, nos has dado, pero datos más concretos o aterrizándolo más a nuestro entorno, al medio rural. ¿Crees que la violencia machista en toda en todo su contenido, ya sea el económico, el psicológico, el físico, ¿crees que existe un porcentaje mayor en el medio rural que en el medio urbano, por ejemplo? ¿Tienes datos al respecto? No, la verdad es que no tengo datos al respecto y no me aventuraría a teorizar sobre esto, porque no son datos que maneje, y los buscaré, porque sí que es verdad que es una pregunta muy interesante, porque claro, ahí entran los factores de formación, de muchísimas cosas, claro. Lo que en mi experiencia, que por seguir en la pregunta, yo siempre que he ido a medios rurales, ha habido mucha más resistencia en los pueblos a que se hicieran las jornadas, a que asistieran las mujeres. De hecho, muchas mujeres me han dicho, qué bien que mi marido me ha dejado venir aquí hoy, ¿no? Y claro, por supuesto, ellas le dicen que van a merendar con las amigas, o sea, no les dicen que van a un evento feminista. Tampoco se lo venden mucho como feminismo, sino de cosas de mujeres, pero sí que he notado como las mujeres, sobre todo de generaciones anteriores, pues tienen que pedirle permiso a los maridos. No creo que eso aquí en un Madrid ocurra con tanta frecuencia para nada, vaya. A ver, más intervenciones. A ver cómo sale aquí. A ver, un poco cuál es tu opinión también. Esta es otra pregunta que me llega. ¿Cuál es tu opinión sobre, bueno, cuando se establecen normas de, o sea, lo que sería la ley de paridad, cuando impone que tenga que ser un hombre y una mujer? Si crees que merece la pena hacer ese tipo de cosas o si es imponer algo que no procede. A ver, yo creo que en una sociedad igualitaria, donde de verdad hombres y mujeres tuviéramos las mismas oportunidades, se nos educara con la misma seguridad, con la misma forma de vernos, ¿no? Y con las mismas ganas de dedicarnos a nosotros y a nosotras, no harían falta estas medidas. Pero si al final en todas las cúpulas de poder, como os he mostrado, están los hombres,
además hombres pues más mayores, más tradicionales quiero decir, pues con estas ideas más inculcadas porque son de otras generaciones, al final siempre se tiende a elegir a los hombres, y esto lo han hecho ya con muchísimos estudios, presentando por ejemplo currículum, el mismo, y lo han enviado a miles de sitios. En uno se ponía nombre masculino, en otro nombre femenino, y por estadística la mayoría casi siempre escogía al hombre. Entonces, de hecho ya se han hecho muchos estudios de que normalmente se elige al hombre por encima de la mujer, también por supuesto por el tema de la maternidad, ¿no? Que en nuestra sociedad es imposible que no afecte a nuestra vida laboral. Entonces yo creo que a día de hoy es muy necesario que siga habiendo estas políticas que aseguran la paridad. O sea, realmente no se está intentando privilegiar a las mujeres, porque es que el poder político no privilegia a las mujeres en absoluto, porque está lleno de hombres y no hay un interés ni económico ni político en que las mujeres tomemos el poder. O sea, esa idea de la conspiración, de que ahora quieren hacer las mujeres superiores a los hombres, eso no tiene ningún tipo de fundamento. Mira, tenemos una respuesta por parte de Carmina. Carmina, no sé si quieres contestar tú, si tienes el micrófono cerrado. Si no, leo lo que has escrito. Es que creo que no, Que no no tiene, puede, no no tiene puede, micro, sí, no puede vale. hablar, sí. Bueno, pues ella lo que dice, ella es trabajadora social de aquí de la zona, y lo que dice que en el medio rural las mujeres que sufren violencia y deciden denunciar, lo que estamos viendo es que no están apoyadas y sienten el rechazo social. A mí me preocupa la concepción de las relaciones en las adolescentes en relación a la libertad, la privacidad, etcétera. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, lo que está fallando, muy entre comillas, el origen de esa violencia, yo creo que todas coincidimos en lo mismo, ¿no? Y es que cuanta más libertad tienen las mujeres, más se levanta el machismo y el patriarcado para mantenerlas en sus manos, ¿no? Y una chica que, después de un chico que haya sido educado en nuestra sociedad con los mensajes estándar, ¿no? Que tenemos en nuestra sociedad, de posesión, de control, de que ella está para lo que él quiera, cuando la chica dice, pues me voy a ir con mis amigas, o me voy a estudiar fuera, o hoy no vamos a quedar porque tengo planes, a los chavales no se les educa para que digan, ay, es verdad, tienes una vida propia, no le hagas caso a la mía, ¿no? Todas las películas que vemos nos dicen que no, que además cuanto más malote, más engancha a las chicas, ¿no? Es decir, es que todo lo que vemos nos construye de esa manera, entonces es muy difícil que incluso las propias chicas, o sea, tal y como les enseña, ellas prefieren a los malotes que al bueno, que tiene más vidilla, ¿no? El malote de la moto y el de... Pero vamos, que esto existe desde siempre, porque en las películas de los 50 también pasaba, ¿no? El prototipo de malote es el que engancha. Y yo creo que es eso, que cuanto más libertad tenemos las mujeres, más se levanta el patriarcado. A ver, más intervenciones. A ver, aquí hay más cosas. ¿Hay algún partido político con propuestas y medidas feministas reales? Real es la palabra clave en esa pregunta. Yo no creo que haya ningún partido feminista, pero porque, como os decía, los partidos, primero que tampoco tienen total poder de decisión porque el poder económico es muy potente, pero es que hacerle frente al machismo en todas sus formas, es decir, abolir la prostitución, hacer una ley contra la violencia de género contundente, es que son muchísimas cosas. Y es cierto que si miramos pues, el currículum de cada uno, lo que ha hecho cada uno, evidentemente el PSOE ha tenido muy buenas leyes, como la ley del aborto, la ley de igualdad, es decir, ha hecho muchas cosas. Y quizás Podemos no ha tenido ese recorrido, aunque yo dudo mucho que vaya a hacer algo, la verdad, porque no, Irene Montero cada vez que habla dice una cosa diferente y yo no le, o sea, ha tenido ya tiempo para hacer cosas y veo que está como a otras cosas que parecen más importantes, pero el tema de la violencia contra las mujeres no es una prioridad para nada, en absoluto, en ningún partido. Esa es mi opinión, vamos. Vale, ¿alguna intervención más?
Yo quería preguntar un poco, Sí. sobre todo porque yo veo que los estereotipos de género se siguen repitiendo y sobre todo en personas adolescentes que tienen mucha información, pero por diferentes causas, pues al final se sigue perpetuando, ¿no? Los estereotipos. Y yo quería saber si existe algún plan de educación en institutos, en colegios, o algo para que de raíz se intente como abordar el tema de la violencia de género y sobre todo de no perpetuar los estereotipos de género, y dando información al final y educación, igual que tienes el móvil, como decías, la quinta extremidad, ¿no? Para informarte o para ver ciertas cosas, pues inculcar también esa educación hacia otros. Sí, o sea, se supone que por ley, la ley de igualdad incluía que había que había que hablar de violencia machista y que había que educar en feminismo, pero realmente de lo que pone la ley a lo que luego se hace hay un camino enorme que está por recorrer, ¿no? Hay muchas encargadas de igualdad en centros que sí que hacen muchas actividades, pero realmente es que tienen unos recursos y un tiempo muy, muy, muy limitado. Es decir, en los centros, a menos que metieran una asignatura, difícilmente podrá ser algo más que un taller de vez en cuando y teniendo en cuenta las horas que pasan en redes sociales los chavales y las chavalas, que son 3 o 4 horas al día, a lo mejor alguno un poquito menos, yo creo que es imposible. O sea, los recursos que tiene el patriarcado para venderse también a través de los videoclips, que al final son canciones que luego escuchan con sus amigas, les encanta, los tíos que le meten para que sean sus ídolos. Es que aunque diéramos un taller al día, os digo que sería súper complicado porque al final es que toda la sociedad prácticamente en contra, aunque se supone que se habla de una igualdad formal por parte de los políticos, los medios de comunicación es que son muy, muy potentes y es muy difícil, se le pueden dar las herramientas, pero al final siempre va a quedar, bueno, vale, yo sé que esto es machista, sé que esto es violencia, yo tengo claro que nunca lo haría, pero es que a mí me gusta este cantante. Y este cantante, cada vez que hace un vídeo que sale en un puticlub con 50 culos a su alrededor, tiene 200 millones de visualizaciones y se forra. Entonces es una máquina de dinero que hace que si lo rentable fuera ser un tío feminista, pues todavía, o una tía feminista, pero como lo que da dinero y todo, al final todas las industrias están muy vinculadas a eso, pues todo sigue igual, porque el poder económico es más potente que el poder político y no interesa crear una asignatura que conciencie sobre estas cosas. A mí me hace gracia también a veces, ¿no? Que creo que ahora todo el mundo y muchas marcas se suben al carro, ¿no? Entre comillas, del movimiento feminista, pero luego a la hora de la verdad, pues, por ejemplo, o sea, la mayoría de empresas, como decías antes, están dirigidas por hombres. El techo de cristal para las mujeres es real. O sea, es que es real como que estamos aquí ahora mismo. Entonces, o sea, que entiendo que no haya una respuesta para ello, ¿no? Pero que me parece como muy complicado y son pasos como muy pequeños que se van dando, pero al final yo creo que en el mundo también capitalista en el que vivimos, ojo, es muy complicado porque la mayoría de cosas tienen un trasfondo económico. Sí, o sea, el capitalismo también va muy ligado al patriarcado y es que ya no es solo luchar contra el patriarcado, sino también luchar contra el capitalismo, ¿no? Evidentemente hemos conseguido muchas cosas, pero es un camino muy largo y que yo, aunque intento estar positiva, creo que nunca se va a derivar el patriarcado, pero porque aunque consigamos aquí una sociedad más igualitaria, está en todo el mundo. Entonces, mientras en un continente entero, como puede ser África, las mujeres sean menos que nada, eso repercute. O sea, vivimos en un mundo muy globalizado y al final la violencia contra las mujeres, por mucho que aquí consigamos reducir las cifras, en países vecinos como en Europa, todos los países hay las mismas cifras. Entonces, que hace falta volcarse muchísimo, pero ya te digo que el patriarcado es muy potente, o sea, y sobre todo porque la gente sí se compra el libro, ve algún documental, pero falta ser más contundente en el día a día.
Y A ver, hay por otra. Sí, ah, sí, sigue, vale. sigue, sigue. Sigue. Luego sigo con las que haya. Me Sí. gustaría también hablar algo un poco, ¿no? Sobre si creemos, y crees tú también, que la violencia de género o violencia machista, aparte de tener una perspectiva, yo creo que es una construcción social, obviamente, un componente de género, ¿crees que también tiene un componente clasista? También yo creo que cuando Garzón dijo en su día heteropatriarcado, que todo el mundo se echó encima de él, yo creo que es muy acertado el término heteropatriarcado, porque yo creo que alguien lo preguntaba también en el chat, el tema de las personas LGTBI. Mm. Entonces, bueno, pues poner un poco encima de la mesa ese componente de no solamente mujeres, sino heterosexuales, y también el componente de clasista. A ver, o sea, realmente o sea, un componente de clase en la violencia contra las mujeres no lo veo como tal, porque no creo que haya más violencia según la clase social, pero sí que veo, por ejemplo, en el tema de la prostitución, como hay un componente de clase, porque las mujeres que acaban en situación de prostitución son mujeres pobres, ¿no? Entonces, no sé, más allá de eso, no creo que influya mucho en la clase en la violencia machista, la verdad. O sea, creo que se da en todos los estratos de la sociedad. Sí, A por ver, hay una. supuesto. Yo me refería Sí. también un poco a lo que decías, metiéndonos un poco más en otros temas que a lo mejor social, pero que no tienen a lo mejor la violencia machista. Rápidamente, desde la esfera política, se ataca, por ejemplo, a que son inmigrantes que lo hacen. Eso es racista, pero también es clasista, yo creo. Sí, porque claro, o sea, el jeque árabe que viene con su yate no presenta ningún problema para ningún político, pero sí, bueno, o sea, al final es lo que te decía antes, que la cosa es esquivar el bulto y atribuirlo más a un problema de cultura de cada país, más que un problema de educación machista, que la realidad, ¿no? Lo que provoca esa violencia. Hay 3 palabras pedidas, una que está por escrito y otras 2, y te voy a dar la de escrito y luego las otras 2, ¿vale? ¿Crees que la violencia contra el colectivo LGTBI es también consubstancial a la misma violencia que se ejerce contra las mujeres? Yo creo No sé. que el enemigo común del colectivo LGTB y el de las mujeres es el patriarcado, pero creo que el origen de la violencia que recibe el colectivo LGTB y el que reciben las mujeres es diferente, porque a un hombre gay no se le pega por los mismos motivos que a una mujer, o que a una mujer lesbiana, o que a un hombre trans, ¿no? Es decir, el origen de violencia es diferente. Creo que el colectivo LGTB y el colectivo feminista deberían ir de la mano contra esa violencia, porque últimamente hay como una guerra civil que no entiendo, pero creo que el único beneficiado de esa división o de pensar en esas violencias al final es el patriarcado, ¿no? Porque si hay colectivos que le hacen frente de forma contundente, precisamente son el colectivo feminista y el colectivo LGTB. Y no creo que las demandas de dichos colectivos sean incompatibles en absoluto. Partiendo de la base también de que yo estoy un poco en contra de usar el concepto LGTB, porque creo que se aglutinan muchas cosas que son muy diferentes y no creo que haya una medida, una ley, por ejemplo, una medida concreta que pueda defender por igual a una persona trans que a una persona homosexual, ¿no? Porque son cosas muy diferentes y no se puede meter en el mismo saco. Es que, de hecho, es bastante injusto. No se puede luchar contra una violencia si no la identificamos bien y creamos una medida totalmente específica. Que está muy relacionado, sí, pero la experiencia de una mujer lesbiana con la de un hombre gay no tiene nada que ver. Vale, está Miriam y luego Sonia. Miriam. A mí me gustaría, espera, me voy a poner la cámara. María, me gustaría un poco que valoraras en las elecciones estadounidenses que hemos estado viendo ahora mismo,
cómo el hecho de proponer a Kamala Harris, que creo que se llama la que será la vicepresidenta en el futuro cuando tomen cargos, cómo dio un giro o incrementó el número de votos de esas mujeres en Estados Unidos, ¿no? Si a veces es como utilizar por ser mujer, ¿no? O realmente se valora, porque la sensación que percibimos, el ciudadano de a pie, es como que voy a elegir a esta persona que es mujer, creo que tenía, no sé si es de raza negra o no sé muy bien, o tiene antecedentes, pero ¿cómo valorarías tú ese tipo de acciones? A ver, a mí me parece una estrategia política muy clara, es decir, siempre en Estados Unidos, casi siempre hay hombres blancos heterosexuales muy, muy mayores, quitando el caso de Obama o de Hillary Clinton, y eso era como una trampita o un señuelo, la verdad, porque es que directamente no hay una gran diferencia en realidad entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, sobre todo en un país tan capitalista y tan guerrero como Estados Unidos. No hay una gran diferencia y de hecho hay un montón de... O sea, yo no creo que haya mucha diferencia entre Biden y Trump, la verdad. Simplemente que uno no muestra tanto lo que piensa. Bueno, es verdad que Trump está un poco loco, pero a nivel de políticas no creo que haya mucha diferencia. Y por supuesto, meter a una mujer que no sea blanca y que también ella habla mucho de diversidad y todo eso, pues evidentemente es un cebo para el público que dice, pero ¿cómo voy a votar a estos dos vegetarios blancos ricachones? ¿Qué hago yo? Eso a mí no me representa, ¿no? Pues quería pillar a ese público objetivo, claramente. Sonia. Voy. Pues he pedido la palabra pues por lo que se estaba hablando un poco aquí, pues por ejemplo, cuando se ha planteado si existe algún partido que tenga propuestas reales feministas. Y bueno, pues te he estado escuchando, las intervenciones de la compañera que te preguntaba y que planteaba las cuestiones. Y bueno, un poco es por dar mi sentimiento, mi forma de ver cuál es la actualidad en este estado político que tenemos actualmente. Y bueno, pues a mí, por ejemplo, te he escuchado decir como partidos de ultra derecha tienen esas palabras hacia las mujeres, que lo único que generan es violencia hacia nosotras y que retrocedamos en lugar de que avancemos en los derechos de las mujeres. Pero bueno, no olvidemos que los partidos de izquierdas a la mujer también nos han tenido en un segundo plano. Por visualizar, pongo de ejemplo, por ejemplo, todos conoceréis o habréis visto en alguna ocasión el cuadro de Giuseppe Felisa, creo que se pronuncia así, el Cuarto Stato, que es cuando se inició la revuelta obrera, la revuelta de clases. Y bueno, en el Cuarto Stato vemos a un montón de hombres que caminan firmes hacia adelante y en el cuadro solo aparece una mujer con un niño, con un bebé en brazos. Es un cuadro que tradicionalmente la izquierda tiene muy presente, está muy presente en muchos despachos de muchos políticos de izquierdas que vemos hoy en día en televisión, que tenemos además oportunidad de verlos a través de Zoom en entrevistas como las que estamos teniendo. Se ve este cuadro, pues ahí tenemos la demostración de que no existe un partido que tenga propuestas feministas reales. Y si no, pues nos retrocedemos también al pasado 8 de marzo, con todo lo que se lió con el Partido Feminista, lo que el Partido Feminista opinaba sobre esto que también hemos hablado de reclamaciones o la participación en el 8 de marzo de colectivos LGTBI que tomasen la palabra, la teoría queer o como se pronuncia, no sé muy bien, queer, que finalmente termina con la expulsión del Partido Feminista de Izquierda Unida y a Lidia Falcón, como ya todos conocemos y sabemos.
O sea que no existe ningún partido, a mi modo de ver, que tenga propuestas feministas reales o que realmente hoy en día esté trabajando por el feminismo real. Hasta luego, hasta luego. María. Sí, yo coincido contigo plenamente. Bueno, Sí, era yo coincido una sobre reflexión todo, que también con está todo lo bien, dicho. ¿no? Escuchar todas las reflexiones. Vale, hay otra pregunta que yo creo que tiene que ver un poco también con esto que se está hablando ahora, Ujú. y que dice, ¿qué opinas de la teoría feminista TERF, que últimamente está ganando fuerza? Bueno, TERF es una palabra muy nueva que básicamente significa feministas excluyentes, trans excluyentes concretamente, y creo que la teoría feminista lleva siendo la misma como 300 años más o menos, tiene una base bastante sólida y coherente, aunque dentro del feminismo haya varias corrientes, ¿no? Feminismo de la igualdad, de la diferencia, radical, que básicamente proponen pues diferentes caminos, pero la base es la misma. Entonces la teoría feminista no ha cambiado, simplemente hay algunos intereses económicos en que el feminismo se divida porque estaba cogiendo muchísima fuerza y ha cogido como escudo a las personas trans, pero realmente esto no va de las personas trans porque seríamos muy ingenuos y muy ingenuas de pensar que un porcentaje tan pequeño de la población como es el colectivo trans de pronto, primero, le importan a todo el mundo, porque si hay un problema de transfobia es porque a la sociedad en general tiene un problema de transfobia, pero no porque lo tengan las feministas, ni mucho menos. Y segundo, al ser un porcentaje tan pequeño de población, realmente no tiene acceso a un altavoz tan grande como para que este problema de transfobia de pronto a todo el mundo le importara, ¿no? Evidentemente aquí hay muchos intereses capitalistas detrás y ha cogido de escudo a las personas trans, lo cual me da mucha pena porque sí que es cierto que necesitamos crear leyes o revisar las que hay, mejor dicho, para proteger a estas personas, pero me parece una manipulación brutal del patriarcado que ponga a enfrentarse al movimiento feminista y al LGTB, porque creo que ni la mitad de la gente está al tanto de esos debates teóricos y tan académicos y para los que hay que tener una formación bastante importante, bastante considerable, que no se consigue en 2 días, y me parece un cebo simplemente para que la gente se mate en redes sociales entre ellos y haya una guerra civil mientras el patriarcado está así frotándose las manos. La verdad, me parece que la teoría feminista es la que es y a quien no le guste, oye, pues no pasa nada. O sea, esto no, aquí no multan a nadie por irse del feminismo, la verdad. Vale, ¿alguna intervención más? Bueno, pues a mí sí que me gustaría que bueno, pues nos hicieras a lo mejor algunas aclaraciones un poco al hilo de lo que estabas diciendo, ¿no? Es decir, porque bueno, las personas que bueno, pues a lo mejor ya llevamos un tiempo acercándonos al feminismo, pero oímos feminismo con muchos apellidos, ¿no? El ecofeminismo, el feminismo radical, el movimiento, no sé, o sea, 50.000 cosas, ¿no? Es decir, si podrías de alguna manera decirnos qué unifica, yo creo que estaba respondiendo un poco a esa pregunta, ¿no? Antes de hacértela yo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que unifica realmente al movimiento feminista y si realmente hay unos enfrentamientos tan grandes o tan fuertes en el que ahora mismo parece que existe en el movimiento feminista? No sé si me he explicado bien. Bueno, dentro de que pueda, sí que es cierto que hay diferentes corrientes, ¿no? Por ejemplo, el feminismo de la igualdad, de la diferencia, que propone caminos diferentes para la emancipación de la mujer, pero la base común es que a nosotras se nos oprime por nuestro sexo, es decir, por nuestra capacidad reproductiva. A nosotros cuando van a agredirnos no nos preguntan ni qué nos sentimos ni nada, nos identifican como mujeres y ya está. O sea, y esto ocurre mucho antes de que la persona pueda decir soy esto, soy aquello. La ablación del clítoris, da igual que tú digas me siento esto, me siento lo otro, ocurre. El aborto selectivo de la India antes de que nazcamos, es decir, los matrimonios infantiles. Es que es una serie de violencias que vienen dadas por la capacidad reproductiva. Entonces, aquí no se trata de excluir, no excluir, no, es que esta es la teoría. Y tenemos que tener la teoría muy Es clara que y sobre quería que... todo identificar el origen de la violencia machista. El origen de la violencia contra las mujeres es nuestro sexo, porque es la única diferencia entre hombres y mujeres. En función a identificar nuestro sexo es como nos educan en la sociedad, pero a nadie le preguntan qué se siente para agredirlo, ¿no?
Es que no funciona así. Entonces, si no sabemos el origen de una violencia, es que es imposible luchar contra ella, y el feminismo únicamente lucha por eliminar esa violencia y centrándose en ese origen. Que por supuesto tenemos que ir de la mano todas las luchas sociales, por supuesto, pero yo no veo a nadie que vaya al movimiento obrero o al movimiento ecologista a decirle, pero es que no eres feminista, estás excluyendo a la feminista. No, cada movimiento tiene su agenda y no tiene por qué ser incompatible con otra, pero esta campaña de difamación a referentes del feminismo que llevan toda su vida dedicada a esta lucha me parece ridícula, me parece una tomadura de pelo, sobre todo cuando ocurre mayormente por chicos que se identifican como chicos y que han leído 2 tweets sobre el tema, porque debates académicos profundos no se producen nunca son capaces de argumentar más allá de transfoba, TERF, etcétera, etcétera. Bueno, pues son las 6:25, 6:30. Llevamos desde las 5. Si hay alguna pregunta más o alguna intervención más, si no, pues si os parece, vamos cerrando la tarde, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Yo quería comentarle una cosita a María, es porque me aclares. Bueno, nosotros desde la entidad hacemos talleres de sensibilización, bueno, nos apoyamos mucho con vídeos porque no somos expertas en el tema. Y cuando hablamos de machismo, al definir el machismo, tú lo has definido como ideología y nosotros hablamos de él como una actitud, un comportamiento, ¿no? Sí que al feminismo le tratamos como que es un movimiento ideológico y político, pero al machismo hablamos de él como eso, como una actitud, no le tratamos como una ideología, no sé si hacemos bien. Bueno, es que al final es una actitud que parte de una ideología, o sea, no lo veo tan incompatible lo que decís con lo que es, vaya, al final una ideología que te lleva a actuar de cierta manera y una ideología que se nos inculca en esta sociedad patriarcal. O sea, yo lo veo bien. O sea, se puede explicar de muchas maneras, vaya. Vale. ¿Más cosas? ¿Algo del lenguaje inclusivo? ¿Tocamos el tema? Que es complicado. No, que es muy interesante. Me parece que es una herramienta importante de cambio, pero bueno, que es difícil. Te tienes que... Bueno, tu cerebro tiene bueno, pues que le tienes que ejercitar y pensar en clave, porque no es fácil. No. Pero bueno, entremos ahí, Marimar, no acabamos hasta dentro de... Pero me parece muy, muy importante. No, pero es que lo tenía que decir, si no lo digo, por lo menos para que quedara ahí, ¿no? A ver, aparece aquí otro comentario de Carmina, dice, María, la sociedad en la que estamos no fomenta el pensamiento crítico. ¿Qué podemos hacer cada una de nosotras desde nuestro papel en la sociedad para ayudar en este pensamiento crítico, sobre todo pensando en los adolescentes, ¿no? Que bueno, era un poco el motivo de la charla de hoy. Pues, a ver, yo creo que lo fundamental es crear un espacio de confianza, porque sí que es verdad que... Se nos ha quedado la comunicación entre padres e hijos. ¿Sí? Sí, es que se ha cortado un poquito. Vuelve. Sí. María. Sí, vuelvo a empezar. Que yo creo que lo principal es crear un espacio de confianza y de comunicación para que ellos se expresen, ¿no? No sirve de nada, por ejemplo, si está viendo un videoclip súper machista, decirle, ay, ¿cómo puedes ver eso? ¿Cómo te puede gustar eso? No, hay que intentar darle las herramientas, ¿no? Para que ellos mismos lo analicen y digan, ¿por qué solo los chicos salen de esta manera? ¿Por qué solo las chicas quieren hacer eso? ¿Por qué siempre lo guay para unos es una cosa y para otros otra? ¿Por qué te gusta a ti esto? ¿Por qué no te gusta lo otro? ¿Por qué tú nunca harías? Es decir, hay que hacerles ver que no es natural que los chicos en masa se comporten de una manera y consuman ciertas cosas y que las chicas, por otro lado, se comporten de manera totalmente diferente, ¿no? Yo creo que la clave está en hacer preguntas, pero para que reflexionen más que para cuestionarles lo que están haciendo, a menos que sea algo muy evidente, ¿no? Si vemos que nuestro hijo está con una actitud súper controladora con la chica, pues evidentemente hay que sentarle y decir, vamos a ver, pero en su día a día, y sobre todo cuando somos peques, creo que simplemente es preguntarle cosas y que reflexionen y hacerlo diariamente. O sea, hacerlo una vez cada X tiempo no sirve de nada.
Ujú. Muy bien. Una última pregunta, si hay, y si no, cerramos. Bueno, pues creo que vamos a ir cerrando. Lo que hay en el chat ahora son muchos agradecimientos, María, por tu ponencia y por tu respuesta, ¿no? Nada, Y bueno, gracias pues a venir. agradecimientos a los que como entidad nos sumamos y bueno, pues ha sido muy grato hablar contigo esta tarde. Y bueno, aunque este no es el formato que más nos gusta, ya te lo dije al principio, nos gusta más el presencial, pero bueno, sí que pensamos que, bueno, pues esto está sustituyendo y ahora que bueno, pues tenemos tiempo, no podemos ir a muchos sitios, pues podemos utilizar estas herramientas también para poder tener este tipo de actividades y que desde luego por nuestra parte pues vamos a intentar seguir trabajando y ahondando más en el feminismo y sobre todo creando conciencia, ¿no? Y un poco la línea de lo que decía Carmina, ese sentido crítico que creo que tanto nos hace falta no solo a los adolescentes, que sí, pero que ellos están en ese proceso de crecer y pueden cambiar, sino también a veces a las personas adultas, ¿no? Y bueno, pues nada más. Pues muchas gracias a ti, María, por estar con nosotras y a todas las que habéis estado, que se han ido incorporando. Yo creo que alguna ha tenido problemas de conexión, pero bueno, pues a todas las personas que estáis aquí y espero que os haya gustado. Y bueno, os mandaremos seguramente una hoja para, bueno, pues para hacer una evaluación y ver un poco también, pues a lo mejor qué temáticas en este sentido, o, bueno, de estas características, pues queréis que podamos seguir haciendo y que en otros momentos pues, podemos también plantear y hacer. Y nada más, aquí cerramos la Pues tarde de hoy. ¿Vale? nada, muchas gracias por la invitación y gracias a las que habéis estado. Y nada, os mando un abrazo muy fuerte y espero que alguna vez podamos vernos en persona. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias, María, muy Gracias. interesante. Muchas gracias.